Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Muy bien, pues nos vemos hoy, día miércoles, y pues en la esperada transmisión en vivo, lunes y miércoles. Ya saben que entre 11 y 12 del mediodía aproximadamente estoy transmitiendo. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy común en estos tiempos para cualquier persona que siente que se le está acabando el tiempo. Bueno, ¿tú alguna vez has sentido que vas tarde en tu propia vida? ¿O que estás a ciertas alturas que ya deberías de tener pareja, que la profesión deberías de tenerla ya decidida, tu estabilidad en la vida o todo eso que imaginabas tener? ¿Has pensado, si no lo hago ahora, quizá ya no tendré tiempo? O quizá también realmente se te está acabando el tiempo, o hay algo en tu vida que ya no quieres seguir posponiendo. Bueno, pues para este tema hay momentos en la vida en que los comenzamos a mirar con el reloj de una manera diferente. Quizá cumplimos cierta edad y hacemos un balance y vemos a otras personas y pensamos que han avanzado más que nosotros. Una relación termina, no hemos alcanzado profesionalmente lo que imaginábamos, y también aparece una enfermedad y nuestra estabilidad se mueve, o simplemente comenzamos a ser más conscientes de que la vida ya no es infinita. Y entonces aparece una sensación de tengo que hacer algo porque se me está acabando el tiempo. Hoy quiero que hablemos de esa sensación desde lo emocional, lo profesional, las relaciones y también desde nuestra parte espiritual. Y aparte de esta reflexión vamos a relacionarlo con lo que trabajamos en los registros akáshicos, mirar nuestra experiencia no solamente preguntándonos cuánto nos falta, sino que también qué estamos aprendiendo, que estamos también postergando y que quizá necesitamos una atención diferente para este momento de nuestra vida. Bueno, pues nosotros nos basamos en la experiencia de las consultas de registros akáshicos. Recuerden que el explorar el mundo de los registros akáshicos es entrar al mundo del Wi-Fi, donde hay muchísima información, pero ojo con eso, porque sí podemos nosotros ingresar a ese Wi-Fi tal cual y lo vamos a visualizar como lo hacemos, de la misma forma como lo hacemos en la actualidad, a nuestra información de un ordenador. Pero observen esa diferencia, que no toda la información que se encuentra dentro de esa nube es toda la información que yo puedo comprender. Posiblemente alguna de esa información sí, efectivamente yo la subí, la comprendo y la dejo almacenada como en esa memoria, pero llega un momento donde ya no comprendo esa información o ya no la reconozco. ¿Por qué? Porque mi nivel de vida ha cambiado y entonces veo otra perspectiva de la misma información. Pero ¿qué pasa cuando esa información, esa memoria universal, fue subida por diferentes personas, diferentes vivencias, diferentes personas que se hicieron preguntas quizá antes que nosotros, y esas preguntas se encuentran ahí, más su respuesta también? Entonces es cuando encontramos como este mundo de lo profundo, de lo filosófico, y de ese momento donde empezamos a pensar, decimos aquí en México, ¿no? Como pensando en la inmortalidad del cangrejo,
porque ya es demasiado, refiriéndonos a que es demasiado lo que comenzamos a pensar y que empezamos a darle o a tratar de darle una explicación a muchas cosas que antes no observábamos con la lupa. Y ahora sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de vida o nuestro nivel de experiencia actual nos hace observar ese tipo de experiencia de una forma más profunda. ¿Y qué es lo que sucede cuando entramos en el momento de que siento que mi vida se está acabando? No como tal la vida, sino que ese tiempo para explorar y para poder aprender más de lo que quisiera se está terminando. Vamos a revisar 5 puntos, 5 cuestionamientos que podemos hacernos, que los encontramos esta información dentro de ese wifi y dentro de esa información. Alguna de estas preguntas o alguno de estos cuestionamientos es probable que también ya hayan entrado como en tu perspectiva o en tu visión. ¿Por qué? Porque te encuentras en el momento en que tu vida se siente pausada. Sientes que estás en un punto donde tu vida te ha secuestrado y simplemente es una rutina lo que tienes que hacer. No sientes una motivación por terminar algo o sientes que esa motivación se está acabando el tiempo. Entonces vamos a ver el primer punto que podemos cuestionarnos, que es ¿por qué sentimos que vamos tarde en la vida? Pues aquí muchas veces tenemos una especie de calendario invisible. Aquí nos enseñaron a que determinada edad deberíamos de haber estudiado, deberíamos de haber encontrado pareja, teníamos que haber formado ya una familia, haber comprado una casa, alcanzar estabilidad económica. Y cuando esta historia no coincide con ese calendario imaginario, podemos interpretar la diferencia como un fracaso. Del fracaso también ya hemos hablado en otras ocasiones. Recuerden que las personas que no hayan podido ver los en vivos completos pueden encontrarlos en mi página de YouTube. Pueden entrar a TikTok, ahí está el enlace para la página de YouTube, ahí están todos los temas de los que ya hemos hablado, toda esta información que alguien alguna vez, en algún momento de su vida, subió esa información a esa nube, pero nosotros somos como una mente colmena. Siempre, aunque sea a destiempo, pero siempre estamos cuestionándonos este tipo de situaciones, este tipo de experiencias también los tenemos en general. Ahorita refiriéndonos a esta experiencia tridimensional, a esta experiencia 3D, donde nosotros vivimos a través de el tiempo y a través de la distancia. Es decir, que es lo que nos ancla un poco más que la mente o la velocidad con la que nuestra conciencia pudiese viajar. Bueno, entonces cuando nosotros nos estamos cuestionando si vamos tarde en la vida, también podemos analizar que nos comparamos con la vida de los demás. Esta situación quizá puede estar pasando por esa comparación, que vemos los resultados de otras personas, pero pocas veces conocemos completamente su proceso. Y terminamos comparando nuestro camino completo con una pequeña parte visible del camino de alguien más. Otra situación por la que podemos estarnos sintiendo que vamos tarde en la vida es porque existen expectativas sociales sobre la edad. Ya te deberías de haber casado, todavía no has estudiado, ya estás grande para empezar, que todas son muy típicas de un mundo social. Estas frases pueden convertirse en creencias internas, aunque nunca nos hayamos preguntado si realmente estamos de acuerdo con ellas. ¿Por qué? Porque quizá en tu meta de vida no se encuentra como tal casarte, en tu meta de vida no se encuentra quizá tampoco estudiar, sino desarrollar algún oficio o incluso ni siquiera dedicarte al mundo social, sino vivir tranquilamente en tu cabaña, en algún lugar alejado, que sería algo muy, muy difícil de pensar
pensar en estos tiempos, pero tampoco es imposible. Entonces, ahí tú te encontrarías en una situación donde ese pensamiento no es tuyo precisamente, pero lo adoptas. ¿A través de qué? A través de unas lealtades hacia tu familia o unas lealtades sociales, donde no quisieras ser excluido porque tú no cumples con esa etiqueta. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a autoetiquetarnos, a mutilarnos emocionalmente, sentimentalmente, a la perspectiva, y ya no nos reconocemos. Frente al espejo nos vemos y ya no nos reconocemos. Ya no somos esas personas que en la infancia posiblemente teníamos una visión de ser, y en la adultez totalmente somos diferentes, porque nos fuimos mutilando a través del tiempo y a través de las expectativas de los demás. Es cuando nos tenemos que confrontar en ese mismo espejo y hacernos esas preguntas, si realmente lo que estoy viendo es lo que realmente yo planeé. Pero generalmente no va a ser esta la situación. Generalmente esa persona que yo veo en el espejo, que no reconozco, es una persona formada a través de muchas expectativas sociales, de muchos señalamientos externos, y cuando yo confronto para poder observar, es cuando viene un punto de quiebre. Viene un punto donde muchas personas prefieren no seguir ahondando, no seguir confrontando esa situación personal, ese espejo, porque lo que están viendo es muy doloroso. Imagina que quizá estuviste tú proyectando una vida donde pasaste muchos años estudiando quizá alguna carrera que ni siquiera te gusta, y incluso haces de tu vida esa carrera, pero llega el momento donde ya tienes una edad bastante adulta, donde te das cuenta que esa carrera ni siquiera es lo que te satisface. Y eso es doloroso. ¿Por qué? Porque nos pone o nos confronta con una máscara de soy una persona, qué tonto fui toda mi vida al tratar de cumplir expectativas de otras personas, y a lo mejor en primera instancia ni siquiera es lo primero que piensas. Lo primero que vas a pensar es que eres un fracasado, que posiblemente no tienes el valor de haber defendido tus ideales. Pero eso lo tenemos que aceptar en ese momento, en el momento de confrontación. ¿Por qué? Porque esa es la forma más fácil de poder mirar bien la herida, saber qué tan honda es y entonces poder empezar a sanarla. Sanarla en el aspecto de ya vino una aceptación de, de ese proceso de vida, de ese encapsulamiento de vida que tuve todo ese tiempo, y entonces llega el proceso de aceptarlo y vivir con eso, sí, pero mirar hacia el frente, comenzar a adquirir nuevas herramientas de vida para yo poder generar ese espacio interno de paz, ese espacio externo materializado como yo de verdad hubiese querido vivir mi vida en ese momento. Aquí hay un punto importante, porque el hubiera ya no existe, el futuro tampoco está del todo proyectado, pero tenemos un presente que es lo más importante. Este tipo de cuestionamiento siempre nos va a llevar a anclarnos hacia un presente, y estando ahí podemos hacer infinitas cosas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades que se acaben, ni tampoco hay posibilidades que llevemos prisa. Entonces, bueno, el otro punto importante para este sentir, si nosotros vamos tarde en la vida, también puede suceder que nosotros confundimos diferente con es tarde, ¿sí? No todas las vidas tienen el mismo ritmo, y quizá no estás donde imaginabas hace 10 años, pero eso no significa automáticamente que hayas despreciado esos 10 años, sino que los has invertido en una nueva inspiración o en una nueva perspectiva.
También tú ya eres todo lo que aprendiste durante todos esos años. Aquí hay una cuestión importante donde no debemos de echar por la borda el tiempo en el que nosotros hemos estado enfocándonos en quizás ser algo que alguien más hubiese querido de mí. No es tiempo perdido, es simplemente que fue un camino diferente. Pero todos los caminos que yo tome, todos absolutamente, mientras yo siga avanzando, los caminos siempre me van a llevar al punto donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque nosotros forjamos ese destino un paso dado, es un paso más cercano a lo que nosotros queremos ser. Aunque parezca que no es así o aunque parezca que estoy muy lejano de mi meta, pero no puedo desperdiciar ni puedo echar de menos los años que yo ya invertí. Bueno, hay otra perspectiva aquí, otro punto que podemos analizar. A veces sentimos que el reloj profesional y el reloj del amor, bueno, pues aquí están como atrasados, ¿no? Y aquí parecen dos comparaciones más fuertes o más comunes. Lo que hemos conseguido con lo que estamos compartiendo, con quien estamos compartiendo nuestras vidas. Lo profesional es lo conseguido y el amor. Estoy compartiendo realmente estos logros con la persona o lo estoy compartiendo con justo la expectativa que yo tenía antes. Bueno, aquí podemos sentir que ya deberíamos de haber llegado profesionalmente a determinado lugar. También que a estas alturas ya deberíamos de tener pareja. Y bueno, ¿por qué puede suceder este tipo de cuestiones o este tipo de atraso en temporalidad? Es a la perspectiva que lo podemos observar. Bueno, pues es porque pensamos que ya es demasiado tarde para comenzar. Cambiar de profesión, estudiar algo nuevo, emprender o empezar nuevamente, pues nos puede dar miedo. Y para comenzar, nunca es tarde necesariamente, pero sí tendríamos que empezar desde cero, o eso es lo que pensamos en ese momento. Llegas con experiencias de tu versión más joven y en ese momento, cuando tú estabas más joven, tenías una expectativa. Entonces, aquí viene un punto de adaptabilidad. Es un punto de realidad que tenemos que tener y es un punto de observación donde no significa que a cierta edad yo no debería de comenzar algo. Es una perspectiva social, es una perspectiva que nosotros hemos adoptado porque nos la han impuesto y la hemos aceptado. Nunca la analizamos y nunca la cuestionamos, pero el día de hoy estamos justo en ese punto donde vamos a cuestionar si realmente esos valores sociales o imposiciones sociales realmente me están funcionando, si realmente estoy obteniendo ese tipo de información válida para mi momento de vida. Es social, sí, es una cuestión social, es algo que a lo mejor de mi núcleo cercano de personas, de 10 personas cercanas a mí, posiblemente 9 van a seguir ese cuestionamiento social. Pero yo soy la persona extraña, la persona rara, la persona que se comienza a cuestionar si de verdad eso va conmigo o si tiene algún sentido lógico a mi punto de partida y a mis intereses personales. Cuando vemos que eso ya no tiene una lógica para mis intereses, claro que todo esto es siempre sin transgredir reglas sociales profundas, por ejemplo, y básicas. Nada que tenga que ver en contra de la integridad humana de cualquier otro ser.
Pero mientras eso no es de vital, de fuerza vital, nosotros tenemos toda la capacidad de cuestionarnos si las reglas o las imposiciones sociales que están sobre mí en cuanto a mi profesión, en cuanto a mi estatus, en cuanto a mi soltería o no soltería, realmente tengo que estarlos cumpliendo al pie de la letra o simplemente me están quebrando en este momento. Bueno, también nos hacemos una comparación de, pues todos tienen pareja menos yo. Y cuando vemos matrimonios, familias o relaciones aparentemente estables, podemos sentir que nos estamos quedando atrás. Pero encontrar pareja no debería de convertirse en una carrera contra el tiempo que nos lleve a aceptar una relación solamente por miedo a estar solos. Y aquí hemos hablado en anteriores en vivos de cómo esa parte de no estar solo nos ha complicado el crecimiento personal y el crecimiento humano en estos momentos, porque ya es una prisa por no estar solo. Es una prisa porque debemos de cumplir con ese matrimonio, es una prisa porque tenemos que estar con alguien, es miedo porque no quiero voltear a verme, es miedo porque no quiero estar solo y no quiero hacerme este tipo de análisis de los cuales me da miedo porque la respuesta puede estar muy alejada de lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces me puede tumbar mi realidad. Ese tipo de cuestionamientos son los que nos hacen sentir que el tiempo se acaba. Otro es preguntarte si la meta es realmente tuya. Aquí es fundamental. ¿Quiero esto porque realmente lo deseo o porque siento que ya debería de tenerlo? Esa es una pregunta fundamental para estos tiempos de señalamiento social. A veces no nos angustia, a veces nos angustia tener algo o no tenerlo. Y nos angustia pensar que los demás creen que ya deberíamos de tenerlo. Y hablando en muchas cuestiones materiales, muchísimas cuestiones materiales, que eso nos han puesto o nos apoyan con una careta o con un blindaje. Si yo ya tengo cierto automóvil, si tengo cierto estatus, si tengo cierto teléfono, entonces quiere decir que eso me sirve ya como un escudo, pero son escudos sociales y son muy peligrosos en cuanto a escudos emocionales o internos, porque eso nos puede llevar a distraernos del enfoque que realmente tenemos que tener. Nos puede distraer de la observación verdadera que tenemos que tener de nosotros mismos. Muchísima gente en este momento está atendiendo consultas de todo tipo, tanto psicológicas, tanto holísticas, y en este caso, por ejemplo, de registros akáshicos, muchísima gente atiende a consultas porque trata de buscar una respuesta en por qué es tan complicado iniciar en cierta etapa de tu vida y sobre todo cuando la vida ya ha avanzado representativamente para ti y tienes que dejar todo lo que tienes porque todo está vacío. El matrimonio que tienes está vacío, la familia que tú piensas está vacía, tu profesión está vacía y da miedo y es complicado pensar hacia dónde te tienes que dirigir en ese momento porque debería entonces de quedarme aquí porque ya es tarde para hacer muchas cosas y bueno, muchas de estas consultas se deben hacia este punto donde no hemos cuestionado si cómo me hace sentir, si realmente esa perspectiva fue o ese sueño fue mío o quizá estoy siempre anhelando mi propio sueño, pero estoy cumpliendo la expectativa social, la de mi familia, y eso nos pone en un conflicto interno complicado
pero a la vez no es difícil observarlo. Lo que sí es que es de miedo. Tienes miedo a observarlo, pero cuando lo haces y te haces consciente de la situación en la que te encuentras, es como tener una madeja de hilo. Solamente tenemos que buscar la punta de ese hilo y vamos a empezar un paso a la vez. No tenemos que resolver todo en un día, no tenemos que sentir todas las emociones en un día. Podemos ir un paso a la vez, haciéndonos conscientes de una cosa primero, de afrontarla, vivir el duelo de esa situación y luego seguir con las que tengan que seguir, porque nunca es tarde para hacer ningún cambio en tu vida. Nunca es tarde para hacerte consciente de algo que no te hace feliz en ese momento. Aquí tenemos también otro punto que nos va a ayudar a cuestionarnos este tipo de situación donde sentimos que el tiempo se va. Bueno, mmm, cuando la vida nos recuerda que el tiempo sí es limitado. Hemos navegado con la bandera del tiempo es infinito y llega el momento donde pues ya me doy cuenta que el tiempo sí es infinito, más no el tiempo que yo tengo para disfrutar en esta realidad. Aquí tenemos que hacer una distinción importante. Eh, no quiero que digamos simplemente no te preocupes, tienes todo el tiempo del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase y de verdad no la creímos? A lo mejor en nuestros 20 no era tan importante, hasta que llega el momento que esto se vuelve muy importante para nosotros, se vuelve un tema bastante serio. ¿Por qué? Porque nadie puede garantizarnos que tenemos el tiempo del mundo. Alguna enfermedad, algún diagnóstico, alguna pérdida o el fallecimiento de alguien cercano puede enfrentarnos directamente con nuestra propia temporalidad. Aquí la enfermedad puede cambiar nuestras prioridades. Cuando nuestra salud se amenaza o se ve amenazada, muchas cosas que parecían enormes pueden comenzar a perder importancia. Algunas cosas que le dábamos valor material, que le dábamos valor de estatus, en el momento de perder la salud se vuelve algo, eh, incluso ni lo recordamos. O nos sentimos culpables porque estamos observando eso que era tan importante para nosotros y después de perder la salud ya nos damos cuenta de que no tiene esa importancia y nos sentimos un tanto tontos por estar observando esa, esa cosa sin importancia. Eh, También hay otras que sentimos que descuidamos familia, experiencias, el afecto de nosotros mismos y esto puede ocupar un lugar peligroso porque en ese momento lo podemos utilizar como una reflexión o como algo que nos puede hundir más en ese momento porque ya nos encontramos en la pérdida de algo valioso que es la salud. También podemos tener la pérdida, una pérdida que no esperábamos, obviamente, el fallecimiento cercano de alguien y puede generar una pregunta incómoda pero profundamente humana. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces aquí viene también una parte de un cuestionamiento que a lo mejor no fue a través de mi propia intuición, sino que este evento viene a confrontarme directamente y hacerme esa pregunta. Y no porque debamos vivir con miedo, sino porque comprendemos que nuestra vida existe y tiene también límites. También recordar que el tiempo es limitado puede ayudarnos a vivir. La conciencia de nuestra temporalidad no necesariamente tiene que producir desesperación. También nos puede ayudar a elegir mejor. ¿A qué quiero dedicar mi tiempo? ¿Con quién o para qué?
Estos son preguntas que nos podemos hacer cuando sentimos que o cuando nos damos cuenta y somos conscientes de que el tiempo realmente sí es limitado. Mi tiempo no es el tiempo eterno que yo pensaba. Viene esta situación externa y me confronta. Pierdo la salud, pierdo a un familiar o a un ser cercano, y también eso me puede hacer pensar que he estado haciendo con mi vida quizá algo que lo puedo ver en ese momento como un desperdicio de tiempo, pero también puedo tomarlo como una oportunidad y comenzar a valorar ese tiempo. Bueno, hay otro punto que podemos analizar, cuestionar, preguntarnos: ¿y por qué no descubrí esto antes? A veces ese es uno de los puntos clave cuando ya llega el tiempo o el momento espiritual. Todos tenemos ese tiempo y ese momento donde descubrimos que hay algo más y muy enfocado al momento espiritual. Y esto ocurre muchísimo cuando alguien comienza un camino de autoconocimiento. Aquí descubres la meditación, descubres la espiritualidad, la canalización o incluso los registros akáshicos, que es algo muy común que sucede en este taller de registros akáshicos. Y por cierto, ya va a empezar el próximo mes. Para las personas que estén interesadas pueden mandar mensaje y con gusto les vamos a mandar la información. Las personas que están pendientes de mandarles información, también un poquito de paciencia porque sí tenemos también bastantes personas interesadas. Bueno, ¿por qué nadie me enseñó esto hace 20 años? O si yo hubiese sabido esto, ¿no? Bueno, pues quizá antes no habrías comprendido lo mismo. Esa es la noticia más importante. No lo supiste hace 20 años porque a lo mejor sí lo supiste, pero no lo comprendes como lo haces el día de hoy. Una enseñanza puede llegar a nosotros muchas veces, pero la comprendemos de una manera diferente dependiendo de nuestras experiencias. Lo que hoy tiene muchísimo significado, quizá hace 10 años habría pasado desapercibido y posiblemente así fue, ¿sí? Entonces, bueno, desde los registros akáshicos podemos cambiar la pregunta también, ¿sí? Y en lugar de que nos quedemos solamente con ¿por qué no llegó antes? Aquí podemos explorar algo diferente, que es ¿qué viví antes que ahora me permite comprender esto? Comenzamos a retomar y a resignificar la importancia de esas vivencias que ya tuvimos en su punto de etapa. Los registros también pueden utilizarse como una herramienta espiritual de reflexión sobre nuestras experiencias y sobre nuestros aprendizajes, no como una sentencia sobre cuánto debía de haber sido importante las cosas en ese momento, pero nos pueden ayudar a tener esta exploración respecto a lo que podemos resignificar. No me puedo preguntar por qué no recibí esta información hace 20 años, en aquel tiempo, pero con una preparación ya más espiritual y hondando a partir de este autoconocimiento y de esta autoexploración, puedo resignificar esa pregunta porque en sí puedo obtener herramientas de autoconocimiento. Esas herramientas de autoconocimiento todos las portamos, pero siempre las vamos a usar o a utilizar en los momentos donde nos vemos con la necesidad de ahondar sobre una pregunta. Aquí, como ya estuvimos analizando, llega el momento donde necesito confrontar el momento en el que me encuentro de vida, o viene la vida y me confronta a mí en persona. ¿Por qué? Con la pérdida de la salud, como ya lo dijimos, la pérdida de algún ser querido, o incluso con alguna situación que sale de nuestras manos y nos viene a traer
ese despertar. Ahí puede ser que ya dé ese brinco y ese salto a explorar áreas más espirituales y, y eso espiritual me lleva mucho a estar conmigo misma, no aislada o no aislado, pero sí a dedicar más tiempo a conocerme, a dedicar más tiempo a explorarme. Y sí necesito un poco más de espacio. Por ejemplo, a lo mejor ya no salgo a muchas fiestas, a lo mejor ya no convivo mucho con mis amigos, no el tiempo que antes lo hacía, porque ahora me doy un poco más de tiempo a mí, de dedicarme a ver la tele conmigo mismo, a ir al parque conmigo mismo, a comprarme algo que a mí me gusta, ir a comprarme ropa, a explorarme qué es lo que quiero y a sentir esa soledad y a poder identificarla, porque puedo estar solo y sentirme bien, o puedo estar solo y simplemente sentirme con ganas de platicar con alguien, o puedo estar solo y sentirme desolado. Es decir, que sé que no tengo a alguien en mi lista de números para poder llamarle y contarle algo. O quizá no los observo como tal. No le doy el valor a la gente como personas de apoyo, sino que los veo como unas personas que rellenan mi vida, ¿no? Mis compañeros de trabajo, mis compañeros, mis vecinos, pero ninguno tiene el título de amistad porque siempre vivo mayormente en desolación, pero no porque no los tenga realmente, porque no observo mi red de apoyo. Y bueno, esto es todo lo que nos lleva en profundidad el analizar o el estar en contacto con mi propia espiritualidad, con mi propio yo. Porque a lo mejor espiritualidad ahorita ya en estos tiempos es extremista, porque se puede ir hacia el extremo donde todo lo espiritual y todo es meditar. Y no, la realidad es que siempre hay puntos medios entre navegar en el mundo 3D, en la realidad que vivimos día con día, y un tono de grises que tenemos que explorar para poder llegar a un extremo de espiritualidad. El extremo de espiritualidad siempre nos va a llevar a desconectarnos totalmente de este mundo material, pero no específicamente en el mundo banal, sino del mundo del disfrute, del disfrute físico, del disfrute de la observación, del disfrute de la presencia, de estar en presencia incluso de alguna amistad que disfrutamos mucho, de algún paisaje que disfrutamos profundamente, que puede ser alguna película, algún momento por hacer, a algún lugar al que tenemos que ir, o la sorpresa de preparar algo para alguien, la sorpresa de comprar algo para alguien, compartir un momento con alguien. Todo eso es estar en presencia. Estar en presencia no quiere decir estar justamente como a la par o a la escucha de algún arcángel, porque todos compartimos una realidad y todos somos parte de esa realidad. Si yo disfruto de esa presencia, si yo disfruto de ese aquí, de ese ahora, voy a estar también en conjunto con lo divino, porque lo divino también vive y se encuentra a través de todo lo que observamos, incluso no solo lo externo, sino también de lo interno. Eso es un punto donde tú ya lo puedes percibir, lo puedes sentir y estar seguro de eso cuando tú conoces más tu espiritualidad, cuando tú conoces más de ti, pero cuando tú ya tienes tu propio tiempo para convivir contigo. Entonces, bueno, hay un punto final que vamos a revisar y lo vamos a utilizar para poder observar cómo es que esta carrera contra el tiempo comienza a correr, ¿no? Bueno, la pregunta final es como, ¿y qué tal que no se te está acabando el tiempo? Y aquí quiero darle como la vuelta completa al tema,
Quizá algunas veces esa sensación de urgencia no significa literalmente que se me está acabando el tiempo. Quizá significa yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Y bueno, aquí podemos revisar, por ejemplo, ¿qué tal que estás cansado de postergarte? ¿Sí? Algún día voy a estudiar, algún día voy a viajar, algún día voy a compartir, algún día voy a decir lo que siento. Y quizá llega un momento en que tu interior te está diciendo, ¿hasta cuándo? Es una confrontación que podemos ver desde otra perspectiva, donde mi propio yo ya me está confrontando hacia cuándo empiezo algo que siempre quise hacer. También la urgencia puede convertirse en conciencia. Esto significa que no necesitamos correr desesperadamente para recuperar el tiempo perdido. Podemos utilizar esa sensación de revisar nuestras prioridades y de comenzar a tomar decisiones diferentes desde hoy. También hay un punto importante que podemos cuestionarnos si es lo que posiblemente está sucediendo, y es que no necesitas de recuperar el pasado para transformar tu presente. No puedes volver a los años 20, a los 30, a tus 40 y tomar otras decisiones. Pero lo que sí puedes es preguntarte, con la persona que soy hoy y con lo que ahora sé, ¿qué quiero hacer con el tiempo que tengo? Y esa pregunta puede cambiar completamente tu perspectiva. Aquí podemos hacer una reflexión para terminar y analizar después todos estos puntos nuevamente, escucharlos. La primera vez que ustedes escuchen esta transmisión, quizá a algunas cosas pueden llamarles la atención, pero cuando lo analizan o la escuchan por segunda vez, por tercera vez, las cosas van a ir cambiando, las cuestiones o los cuestionamientos van a ser cada vez más profundos, y a lo mejor habrá partes del video que digan, nunca lo escuché, eso nunca lo supe, eso nunca lo dijo, eh, un efecto Mandela. Pero así más o menos, precisamente es como funciona ese efecto Mandela. Tu nivel comienza a cambiar. Por ejemplo, cuando aquellos discos de acetato donde se ponía la aguja justo en la línea donde iba la canción, ese acetato, esa aguja poco a poco iba avanzando conforme daba vueltas hacia la siguiente línea. Y es precisamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nos encontramos en constante aprendizaje, vamos avanzando de una canción a otra, pero seguimos en un mismo plano. Pero ¿qué pasa cuando me estanco y ya no pienso en un razonamiento? Cuando ya no vivo consciente de nada o de las cosas principales, entonces esa aguja se estanca. Imagínense que corre el acetato y únicamente se escucha la misma parte de la canción. Ahí es donde ya no hay un aprendizaje ocurriendo en mi vida. Algo tiene que suceder en ese momento, ¿sí? O se descompone totalmente, o la aguja se quebra, o tiene que llegar alguien y moverla, o algo sucede. Es como lo que ya hablamos hace un momento. ¿Qué puede suceder eso aplicado a nuestra vida? Precisamente este tipo de cosas externas. Pierdo la salud, un ser querido, una situación me confronta y es cuando me saca como de esa línea de estancamiento. Ahora, ¿es malo o es bueno? La realidad es que ni uno ni otro. Simplemente es un momento y es una etapa de vida. Lo importante es lo que quieres hacer con ella. Ya tuviste la reflexión. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa parte o ese aprendizaje de vida?
Bueno, nosotros quizá para reflexionar un poquito de lo que platicamos el día de hoy, quizá ninguno de nosotros sabe realmente cuánto tiempo tiene, pero eso tampoco quiero decirte que tienes tiempo infinito. Aquí lo que tenemos que pensar es si podemos hacer, lo que sí podemos hacer es dejar de medir nuestra vida solamente por aquello que todavía no hemos conseguido. Tal vez llegaste más tarde de lo que te imaginabas. Tal vez cambiaste el camino o tal vez amaneciste o amaste a la persona equivocada. Eh, También puede ser que tal vez comenzaste nuevamente y sientes que vas un poco tarde o más tarde que los demás. Tal vez descubriste la espiritualidad muchos años después, pero todo aquello forma parte de la persona que hoy eres. Y desde la mirada que trabajamos en los registros akáshicos, quizá podemos dejar de preguntarnos únicamente cuánto tiempo perdí y vamos a comenzar a explorar la pregunta qué aprendí durante ese tiempo y qué voy a hacer ahora con ese aprendizaje. Porque quizá algunas veces no sentimos que se nos acaba el tiempo porque nuestra vida esté terminando, sino porque finalmente estamos comprendiendo que ya no queremos seguir posponiéndola. Y puedes hacer, vamos a dejar dos preguntas para que lo puedan analizar, pero tomándose su tiempo para cada una de ellas. Y su tiempo no es una hora, 2 horas, sino que tomarse el tiempo es decir, voy a pensar en esa pregunta 2 días, 3 días, 4 días, una semana, el tiempo que sea necesario hasta que llegue como esa apertura de conciencia para poder obtener esa respuesta. Y siendo muy sinceros con nosotros mismos, pero sin tratar como tal de responderla, es como pensar en eso y al estar siempre pensando nosotros en alguna respuesta, el universo tiene como esa responsabilidad de darnos la respuesta. Y la respuesta siempre va a estar dada justo con el mensajero o justo en el nivel que nosotros tenemos que entenderla en ese momento. No va a venir la respuesta sofisticada, no va a venir la respuesta con el mismísimo Jesús bajando a darnos esa respuesta, o quizás sí, en algún sueño, o quizá en alguna experiencia de meditación, pero esa respuesta va a llegar. El universo está siempre comprometido a respondernos todo lo que preguntamos y también a darnos todo lo que pedimos. Pero nosotros somos las personas que bateamos la respuesta y que bateamos las oportunidades. Entonces no estamos a veces listos para poder observar que la respuesta está llegando. No la queremos aceptar. Las oportunidades nos dan miedo, pensamos que no podemos con ellas y las bateamos. Y nos quedamos otra vez esperando la misma oportunidad siempre cuando la oportunidad llega una y otra vez, de diferentes formas, porque nunca llega de la misma forma. Eh, Dentro de estas teorías podemos pensar que el tren llega una vez. Ese tren que nos va a llevar a ese lugar va a pasar una vez y posiblemente no va a volver a pasar. Ese mismo tren no va a volver a pasar. Entonces, si tú te subes a ese tren, tú puedes vivir una experiencia, un aprendizaje. Si no te lleva al lugar que tú querías, en cualquier momento puedes bajarte, puedes cambiar de dirección, puedes tomar otro tren. Pero lo que ya no vas a poder cambiar nunca es el pensar que debiste de haber subido ese tren. Y si te hubieses subido ese tren, ¿qué hubiera pasado? ¿Hacia dónde me hubiera llevado? A lo mejor no estaría en este momento y en esta estación o en este lugar o en esta ciudad, en este país. A lo mejor estaría en otro lugar, pero eso ya no lo vas a saber.
porque la oportunidad llegó en ese momento y el universo siempre va a estar preparado para darte lo que necesitas, porque a veces nos aferramos a lo que queremos, pero si tomamos y aprendemos a fluir con las herramientas que se nos van dando, esto nos va a llevar siempre a un lugar seguro de aprendizaje, a un lugar seguro de perspectiva y a los trenes que siempre nos van a llevar al lugar donde tenemos que estar. Eh, la primera pregunta para terminar y antes de dejar las preguntas, recordarles que el taller de registros akáshicos comienza ya en septiembre. Pueden mandar mensaje para las personas que estén interesadas y es en línea para las personas que han preguntado si tiene que ser presencial. Es en línea y no es necesario como conectarse a la clase porque siempre quedan grabadas. Pueden tomar sus prácticas, que eso es lo más importante. Lo hacemos a través de un grupo de WhatsApp donde también estamos al pendiente de las prácticas. ¿Qué voy a aprender ahí? Bueno, aprender a auto observarme a través de meditación. No estamos meditando todo el tiempo, estamos aprendiendo a la autoobservación y de autoobservar puedo aprender a desarrollar mis capacidades sensoriales en cuanto a la observación energética, la percepción energética o la escucha energética. ¿Por qué? Esto bien llamado en el mundo holístico, pues el mundo de canalización. Pero no solamente porque nosotros, esos del mundo holístico, canalicen, no. Es una habilidad que tenemos como seres humanos porque nosotros tenemos antena energética, todo el tiempo está funcionando esa antena energética. Todo el tiempo funciona ese wifi, nunca se desconecta. Nosotros somos los que no ponemos atención a la información que está dentro de esa accesibilidad universal. Universal y no solamente de hablando de un pequeño universo o vasto universo, sino que también hablamos de esta multidimensionalidad. Hay muchísimas respuestas en el mundo de la Akash. Algunas las puedo entender, algunas otras no. ¿Por qué? Porque es como si yo le explicara a nuestro antepasado cavernícola el teléfono celular y seguramente iba a ser muy complicado que lo entendiera o que incluso lo imaginara porque no estaba en su nivel de evolución. Cuando nosotros nos encontramos en el nivel de evolución podemos acceder a la información tanto que se nos permita para nuestro conocimiento como para nuestro propio crecimiento espiritual, sensorial y también de percepción. ¿Sí? Hay una práctica importante o una regla importante en los registros akáshicos que cuando viene una persona a consultar con alguna, ya sea conmigo o con alguno de los alumnos, tenemos que hacer una consulta primero como para poder saber si yo soy apta de atender esa consulta. ¿Por qué? Porque es posible que yo esa información en mi nivel personal, en mi nivel energético, de conocimiento espiritual, posiblemente yo no comprenda esa información. Traduciéndolo al ejemplo, si yo fuese esa cavernícola, ese antepasado cavernícola, y viene alguien que quiere que yo le lea sus registros akáshicos, y en esos registros akáshicos le van a hablar por alguna razón, la que sea, pero le van a hablar del teléfono celular, es muy posible que yo no comprenda de qué estamos hablando o cómo voy a poder explicar ese nivel de frecuencia al que yo no he estado expuesto en mi momento de presente, en mi momento de vida, en mi momento 3D de esta encarnación. ¿Por qué? Porque indudablemente en algún momento
obviamente, todos hemos vivido esa experiencia tanto de ser como el cavernícola, como de ser las personas de hoy y posiblemente también las personas que son de un futuro muy avanzado. Tan avanzado que seguramente ese futuro se vuelve ya como ese mundo extraterrestre, ¿no? Eh, pero todos tenemos acceso a esa información. El punto medular aquí es que yo pueda tener la capacidad de poder decirte lo que estoy viendo, de poder explicar lo que estoy viendo. Y algo muy similar sucede con nuestras experiencias de vida. Si yo no me estoy preparando constantemente para poder aprender, no necesariamente una licenciatura, cuando yo estoy en constante aprendizaje, en constante disciplina de un maestro, disciplina de algo que tenga que ver con mover cerebralmente mi comodidad, todo ese aprendizaje me va a servir para una evolución. Y pensamos que quizá las clases de comida, de cocina no sirven de nada. Bueno, ahorita obviamente aquí en México es una licenciatura. ¿Por qué? Porque tiene un fondo eh, más que solamente preparar. Pero yéndonos a algo más ligero, algún aprendizaje de un postre, voy a aprender a tejer. Todos esos aprendizajes son muy valiosos para nuestro nivel energético, porque en ellos siempre vamos a aprender algo nuevo y también vamos a estar en contacto con la disciplina, en contacto con los maestros, en contacto con nuestras nuevas conexiones neuronales. A eso vamos a agregar también que vamos a meditar. Cuando nosotros nos dedicamos a algo que profundamente nos gusta, estamos en constante meditación y estamos en constante contacto con el aquí, el ahora y la presencia, sobre todo con la presencia. Entonces, meditar no solamente es estar en un cuarto oscuro y velas, incienso. Meditar conlleva estar en medio del tráfico, con el sol, en tu coche, sin poderte mover, y en ese momento generar esa meditación. O sea, genero la presencia. Y ahí es donde empiezo a tomar el control de mi realidad. Y esto es lo que aprendemos nosotros en el taller de registros akáshicos a través de nuestra propia experiencia y a través también de las consultas que nosotros vamos a realizar en un futuro, porque ya sea que te interese generar consultas para otros, porque tú sientes que eres una persona que tiene mucha capacidad de discernir, de canalizar, de tener como esa premonición en los sueños, etcétera. Todo eso lo puedes enfocar aquí, ¿para qué? Para poder llevar una línea de aprendizaje donde puedes apoyar también a otros con sus propias consultas y sucesivamente vamos apoyándonos a crecer. Posiblemente ahorita yo en este momento hago eso, mis alumnos tienen como esa transmisión de información que yo he obtenido a través de mis maestros también y que ellos la van a obtener y ellos la van a transmitir y sucesivamente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que todos vamos a hacer algo diferente, vamos a evolucionar y a lo mejor ya no voy a estar precisamente como en estas clases, voy a estar en otro ámbito personal y sucesivamente vamos avanzando conforme nosotros vamos adquiriendo conocimientos diferentes. Para terminar, y antes de dar las dos preguntas finales, es muy importante que nosotros siempre estemos atentos de nuestra realidad. O sea, no solamente de qué es lo que pasa a nuestro alrededor, sino también qué es lo que está sucediendo dentro en nuestro cuerpo físico. El cuerpo mental, el cuerpo consciente es una situación, es un mar profundo, pero nuestro cuerpo físico tiene mucho que decirnos también. Y mientras más lo apoyemos nosotros con lo que necesita, nosotros vamos a estar cada vez más nivelados
en cuanto a la información energética, en cuanto a la nivelación energética, y todo siempre va a ser más fácil conforme nosotros tengamos buena alimentación, buena disciplina, buen ejercicio y aprendizaje constante. Esos 4 elementos siempre nos van a tener a nivel de poder resolver cualquier otra situación. Nos van a dar herramientas para cualquier otra etapa de vida. Y aquí, para terminar con estas preguntas, bueno, vamos a la primera, que es: si supieras que nadie va a juzgar tus decisiones, ¿qué cambiarías hoy en tu vida que llevas demasiado tiempo posponiendo? La siguiente pregunta sería: si dejaras de pensar en todo el tiempo que crees que has perdido y miraras únicamente el tiempo que tienes adelante, ¿qué te gustaría hacer diferente a partir de ahora? Y bueno, recuerden que pueden ver la transmisión completa en YouTube. Y pues yo me despido y les agradezco su presencia. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.